Bueno, soy Ricardo Lagos Escobar. Fui presidente de Chile entre marzo del 2000 y marzo del 2006. Tuve otros cargos antes, claro está, de ministro de Educación con el presidente Elwin, ministro de Obras Públicas con el presidente Frei, y fui presidente y fundador del Partido por la Democracia, entre otras cosas, durante el régimen de Pinochet para enfrentar a Pinochet. Remontémonos a septiembre de 1970, cuando Salvador Allende gana las elecciones presidenciales, don Ricardo. ¿Cuál era el sueño de país que usted tenía en ese momento? Yo creo que el triunfo de Salvador Allende representó la culminación de un largo sueño de muchos millones de chilenos respecto de la posibilidad de construir una sociedad más justa, más solidaria, socialista, como se decía en ese tiempo, por las vías democráticas. Y estábamos conscientes que ese era un camino inédito en la historia de la humanidad, como lo planteó en su primer mensaje al Congreso Nacional el presidente Allende. Entre 1971 y 1972 usted trabaja en la comunidad académica, pero son los primeros años de efervescencia de la Unidad Popular. ¿Cómo lo vive usted? ¿Se entusiasma, se involucra, se emociona? Bueno, es un periodo en el cual todo Chile se emociona y se involucra en uno u otro sentido. Desde el punto de vista nuestro, efectivamente, hay todo un ámbito que tiene que ver con el ámbito académico, la reforma del sistema universitario. En ese momento, al iniciarse el periodo presidencial de Salvador Allende, yo soy secretario general de la Universidad de Chile. Ahora, me involucré también con el gobierno del presidente Allende, en tanto me envió a la Comisión de Derechos Humanos en reemplazo de Hernán Santa Cruz, que tenía otras responsabilidades, en agosto del 71. Chile era un país muy polarizado, digamos, previo al golpe. ¿Usted cree que ese golpe era evitable? Digamos primero que Salvador Allende era un demócrata a carta cabal. Y lo que él buscó, lo buscó con ahínco, pero que era expresión de su culminación de lo que había sido Allende en la política chilena. Dicho esto, digamos también que es cierto, los cambios y reformas que quería hacer Allende requerían de una gran mayoría nacional, que nunca, si se entiende por mayoría nacional, mayoría numérica no la había. Subimos de 36 a 43%, ¿verdad?, en las elecciones parlamentarias de marzo. Nosotros no logramos tener el 50% que aspirábamos. Y por lo tanto hubo allí una especie de tierra de nadie. Y esa tierra de nadie, cuando se llegaba ya al momento cúlmine de un enfrentamiento, Allende pensó que la única opción era un plebiscito, convocó a los partidos políticos el día sábado, el golpe fue un día martes, y Allende se aprestaba a dirigirse al país el día lunes, y pospuso esto, preparando su discurso para el día martes. Y tengo entendido, por lo que se ha leído después, que el golpe se adelantó para el martes, en conocimiento que el presidente Allende se dirigía al país y planteaba este plebiscito. Y en honor a la verdad, mi sensación es que el presidente Allende sabía perfectamente que un plebiscito de esta naturaleza podía perderlo. Y por lo tanto, si perdía el plebiscito, él se iba. Pero se daba cuenta, en definitiva, como demócrata, que iba a ser el país el que iba a resolver este trance histórico de enfrentamientos donde ya las instituciones políticas habían fracasado. La derecha no tenía mayoría para poder expulsar a Allende del poder, porque no tenía los 2/3, pero a su vez el presidente Allende no tenía mayoría para impulsar sus proyectos de ley en el Parlamento. Usted conocía bastante bien a Allende, ¿no es cierto? ¿Hablaron del plebiscito alguna vez antes de esta posibilidad? No. No, lo que sí tenía claro, porque eso lo decía mucho, él tenía claro que no se iba de la moneda, él tenía claro que iba a morir ahí si pasaba algo. El cardenal Silva Enrique, ¿qué relación tuvo usted con él? El papel de la Iglesia en la época de la dictadura es un papel que va a jugar una impronta muy grande, porque en el fondo, como él dijo, era la voz de los sin voz, era la voz de aquellos cuya voz estaba silenciada, estaba callada. Y el cardenal fue tremendamente valiente, ¿no? Y tenía un aspecto, solamente aspecto de cierta fragilidad, cuando ya estaba mayor, pero sacaba un vozarrón y bueno, era muy impactante verlo. Creo que en ese sentido la Iglesia hay un antes y un después de Raúl Silva Enrique,
Y creo también que el rol que la Iglesia jugó en esos años hizo que muchos que la Iglesia la conocíamos muy de lejos, hayamos aprendido a respetarla y admirarla por lo que hicieron. Y creo que eso también le dio después una gran fuerza moral a la Iglesia en la etapa de recuperación de la democracia. ¿Pero ellos tuvieron algún papel en las negociaciones que se produjeron para evitar el golpe en ese periodo? Bueno, ellos hicieron muchos esfuerzos para eso. Ahora, esos esfuerzos llegaron muchas veces hasta Carlos Prats. Y hubo un tema que fue muy complejo, que fue decir por parte del mundo de la democracia cristiana: no podemos negociar en tanto el MIR continúe armado, porque al frente nuestro tenemos a alguien armado. A lo cual el general Prats, me lo contó él a mí, le dijo una vez a los amigos demócratas cristianos: olvídense de eso. Todo el poder de fuego que no está en las Fuerzas Armadas, le hace MIR, y también, ¿verdad?, Patria y Libertad, que también estaba armado del otro lado, todo ese poder de fuego dura, si el arsenal que tienen lo empiezan a disparar, 2 minutos 20. Porque ellos decían, para seguir negociando, tiene usted que desarmar al MIR. Entonces Prat decía, pero eso es un absurdo, porque vamos entonces a decir, desarmamos al MIR, desarmamos a Patria y Libertad, si nosotros somos garantes de que ustedes negociarán sin temor a la fuerza, porque las únicas pistolas que existen en Chile que ordenan y mandan es el ejército. ¿Qué piensa usted de la lucha armada, de los grupos como el MIR, el Frente Patriótico? Usted tuvo bastante relación con Gladys Marín, ¿no es cierto? Claro. Me gustaría saber cuál es su pensamiento con respecto a esto, a estas opciones. Uno puede entender racionalmente esas opciones, porque usted lo que tiene al frente es alguien que tiene el monopolio del poder de fuego, como era las Fuerzas Armadas en Chile. Pero al mismo tiempo me parecía que difícilmente ese monopolio de las Fuerzas Armadas usted lo iba a poder combatir. Cuando se habla de la revolución del 91 de Balmaceda, bueno, ese es el ejército chileno que se divide. La Marina se alza íntegra, el ejército se divide. Y Barbosa y Alcérreca son los generales del ejército constitucional. Pero allí hubo una división del ejército, por eso hubo una guerra civil. Pero acá no había división del ejército. Entonces yo le decía, pero esto, yo racionalmente entiendo que usted, pero esto no conduce a nada. Y el gran debate durante buena parte del régimen de Pinochet fue 2 visiones de cómo enfrentar aquello. Sobre sus militancias en la vida, ¿no es cierto? En algún momento usted, durante un periodo largo, era confundido con otro Ricardo Lagos, que tenía posiciones más radicales que la suya. Usted en algún momento fue independiente, fue radical. Me gustaría que me hablara de eso, de su evolución. Yo fui al Partido Radical de un grupo de jóvenes, de Arrate, de Estuardo, Aníbal Palma, etc. Y estando en Estados Unidos estudiando, ese grupo de jóvenes se fue del Partido Radical, porque el Partido Radical entró al gobierno con Jorge Alessandri. En tanto un gobierno de derecha, a estos jóvenes les pareció que no debía ser, y yo entonces adherí a eso. Por lo tanto, yo renuncié al Partido Radical el año 60 y 61, cuando el Partido Radical entra al gobierno de Alessandri. En consecuencia, en ese momento quedé independiente. No sé. Y lo que ocurrió fue que en la campaña del 64, que trabajé por Allende, entonces hubo un grupo de independientes que trabajamos y entramos a participar en la campaña en algo que se llamaba el OCEPLAN, ¿no? La Oficina Central de Planificación. Por cierto, 64 perdimos. Y luego entonces, el año 70, continuaba como independiente. Me plantearon entrar al Partido Socialista, pero me pareció que era un poquito, que entrar al Partido Socialista cuando se está en el gobierno me pareció un poco elegante y no lo hice. Y por lo tanto, cuando regresé a Chile el 78, me vinculé al Partido Socialista en tanto era clandestino y empecé a trabajar con los compañeros socialistas. ¿Con qué sector en ese periodo? Bueno, en ese momento, claro, hablar de sectores eran más bien los sectores que estaban afuera, acá adentro eran muy poquitos, ¿no?
Bueno, el año 78 se produce la división del Partido Socialista entre Almeida y Altamirano. Una vez que se produce la división, a mí me parece absurda. Y traté de que no hubiera división socialista. Bueno, no voy a decir que me hicieron caso, por cierto que no me hicieron caso. Entonces, me tocó ir por esos días a México, y cada vez que uno llegaba a México, a la Tencha lo invitaba inmediatamente a uno a su casa, y le empezaba a interrogar. Y el próximo sábado había que ir al almuerzo de la Tencha, y había que dar examen ahí. Entonces la Tencha, explíqueme esto de la división. Estaba muy molesta con la división. Entonces yo trato de explicar la división. ¿Y usted para qué lado está? No, Tencha, yo no estoy en ningún lado, porque yo creo que es muy importante mantener los contactos, hacer una sola cosa, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes más están con usted? Le digo, bueno, está Enzo Faleto, está Heraldo Muñoz, en fin, Jaime Ahumada, pero somos muy poquitos. Bueno, si no están con nadie, entonces quiere decir que son suizos. Y ahí quedamos bautizados como los suizos. Ahí quedamos como los suizos. Pero ¿y de usted PPD? No, pero eso, sigue siendo eso ya es mucho después. PS. Eso ya es mucho después, ya, porque después lo que ocurre es que hacemos un esfuerzo por unificar el Partido Socialista y se incorpora un grupo de Almeida también al partido, el grupo de Estuardo, que era de Almeida. Y ahí entonces se hace la unificación socialista. Este Partido Socialista unificado es el que conforma la Alianza Democrática. El argumento era todas las fuerzas democráticas en un solo bloque para enfrentar la dictadura. Primero la presidía Valdés, después Silva Sima, después yo. Bueno, ahí me involucro directamente porque el Partido Socialista me dicen, bueno, mira, no tenemos a nadie que esté en la alianza, pues tiene que ser un señor que esté a cara descubierta y queremos que seas tú. Ahora, lo que ocurre es que el año 86, muchos dijeron es el año decisivo. Decisivo en el sentido que después del 86 ya estábamos al frente del 87 y el 87 ya estábamos a tiro de cañón del plebiscito. Entonces, ¿qué pasa? Que el 86 además se produce el ingreso de armas y que se descubre este ingreso de armamento en Carrizal, que es un golpe muy fuerte para los que piensan en que es posible, por la vía de las armas, derrotar la dictadura. Y si a eso te agrega el atentado a Pinochet, me acuerdo de haber conversado esto cuando estaba preso en la cárcel con gente como Germán Correa, decirle, bueno, mira, aquí, después de este atentado fracasado, y terminamos todos presos, y algunos como José Carrasco los van a tomar presos después, y llegan antes otros y los asesinan, ¿verdad? Ese día fue fundamental porque fue el mismo día usted lo tomaron preso al mismo tiempo. Sí. Y hay una versión que incluso después sacó a relucir Cuadra, ¿no es cierto?, diciendo que se había salvado porque lo habían tomado los detectives preso y no la CNI, como estaba previsto. ¿Usted cree en esa versión? En el diario La Nación aparecieron detenidos todos los que estábamos detenidos, más José Carrasco. O sea, a La Nación le dijeron, esta es la gente que esta noche cae presa. Y José Carrasco nunca la policía reconoció que lo fue a detener, o investigaciones, o los CNI, nadie, y apareció simplemente asesinado, ¿verdad?, a las 5 de la mañana, después que lo sacaron de su casa a esa hora. Ahora, el lugar de detención nuestro al comienzo fue investigaciones. Y en investigaciones, bueno, llegaba mucha gente a verme, entonces me sacaban de la celda, que era una celda, era como para película de cárcel, ¿eh? Barrotes, todas esas cosas, no cabía duda que era una cárcel. Entonces no aceptaban que llegaran visitas a verme allá arriba. Entonces me llevaban y me ponían abajo en una oficina de relaciones públicas. Y ahí yo conversaba con la gente que me iba a ver, porque me autorizaban que ver. Bueno, y ahí un día, estando allí, yo me voy a retirar y entra un señor y me dice, ¿usted no se acuerda de mí? No, señor, le digo, usted fue profesor mío en la escuela de economía. Y bueno, me dijo, yo no terminé, pero seguí mi carrera de detective y ahora soy prefecto. Y yo en la noche del golpe estaba de prefecto acá haciendo turno en investigaciones. Yo soy prefecto no sé en qué parte de Santiago, me dijo. Y cuando vi la orden de detención, entonces llamé y dije, a este señor me lo traen primero que nadie. Porque yo sabía que esa misma orden estaba llegando a muchos otros servicios. ¿Con quién compartió celda en esos días?
Bueno, la primera, la que estábamos ahí en La Patilla, que se llamaba, era una celda pequeña, se podían dar 5 pasos en sentido diagonal. Y ahí éramos más o menos unas 10, 12 personas. Estaba el padre Maroto, después llegó a la noche siguiente, llegó Patricio Ale, estaba Germán Correa, había un señor que él decía que siempre que habían protestas lo tomaban preso porque lo confundían con otro, pero era él ya sabía que ese era su destino, caer preso. Ahora, la patilla era complicada, porque en la patilla nos sacaban solamente una vez al día para formarnos y decir presente en la mañana, y después todo se hacía ahí adentro, o sea, unos platos, unas cosas que pasaban para comer a través de los barrotes, y había un hoyo al medio de la pieza, si es que se puede hablar de piezas, y ahí se hacía todo, literalmente todo. Y como yo fui de los primeros en entrar ahí, entonces tuve el privilegio y me quedaba con no digamos con una cama, ¿no? Sino que había como de cemento, por supuesto, era una cosa que sobresalía de cemento, entonces ahí me tiraba acurrucado, pero el resultado fue que durante mucho tiempo me quedó con el hueso acá de la cadera que me dolía. Y ahí estuvimos como 5 días. Bueno, al final nos sacaron a todos, entonces nos ponían en unos camarotes, eran divertidos, porque eran había 4 camas, y esas 4 camas las compartíamos entre 12. Ya fue un cambio de estatus muy fuerte. Pero después nos llevaron a Carabineros, y ahí sí tuvimos una situación mejor. ¿Lo marcó mucho esa pasada? Bueno, salí con ciertos complejos, por ejemplo, porque uno de ellos, que era Schelling, Marcelo Schelling, que era un compañero comunista, era profesor de educación física y también profesor de cueca. Entonces, una vez que llegamos a la comisaría de Carabineros, la tercera comisaría que está ahí, él decidió que como estábamos ya por ahí por el 10, 11 de septiembre, 12 de septiembre, nos iba a iniciar en un curso de cueca. Y no obstante que tuve clases intensivas las 24 horas del día, no logré superar aquello. Y se ve la cueca no es lo de los lagos. Se ve que esto después se lo dejé como herencia a Lagos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un problema serio realmente, sí. En marzo de 1988 usted asistió a un programa de televisión donde emplazó directamente a Pinochet. Esa intervención, ¿fue planificada, la conversó con alguien o fue espontánea? Semi-espontánea, porque yo descubrí que una vez en una reunión en La Serena, estaba Patricio Erwin y estaba Luis Fernando Luengo. Y estábamos en una campaña para que la gente se inscribiera en los registros electorales. Y al medio, una pequeña, con un teatrito chico, así, una platea, que se iba, había unas 10 de personas que gritaban, inscripción, traición. Y no había cómo hablar ahí, porque esta gente gritaba. Y en ese momento en ese tiempo se hablaba un telex. Llegó un telex que decía, Arica, urgente. Hoy el general Pinochet dijo, pa. Y luego agregó, y hay un tal Lagos que anda por ahí que se ande con cuidado por no sé qué cosa. Entonces yo vi esto y le digo a Erwin, déjame hablar a mí primero, y esta gente se acató tranquila. Me paré, empecé a hablar, inscripción, traición, no podía. Un momentito, se van a quedar en silencio, les dije. Voy a leer un telex, pero lo escuchan en silencio. Entonces, Arica, urgente, y leo el telex. Hay un tal Lagos que anda por ahí. Se produjo un silencio del teatro. Entonces yo le dije, yo desde aquí, La Serena, a usted Augusto Pinochet le digo. Y claro, eso produjo una efervescencia en el teatro, se pusieron todos de pie a aplaudir, incluido un grupo que hacía estos líos. Entonces me di cuenta que esto de dirigirme directamente a él era muy fuerte. Claro, en un teatro no pasaba nada. Pero sí lo que quiero decir es que lo que le dije fue lo que él había prometido, y era un recorte diario que yo llevé. Ese recorte diario me lo dio una persona del PPD, que me lo fue a dejar a la oficina, era del PPD de Ñuñoa, y que tenía guardado ese recorte diario. Me dijo, a lo mejor le sirve, en que Pinochet dice que no va a ser candidato del año 88. Entonces ahí es cuando le digo, ¿cuándo va a decir la verdad? Porque usted miente. Dijo que no iba a ser candidato y ahora está de candidato. Y esa fue la razón por la cual pasó lo que pasó. ¿Qué sintió ahí? Porque también el miedo es parte de este cuento. ¿No sintió miedo? ¿No pensó que lo iban a detener? No, nada de eso. Sentí que en el canal de televisión
no me habían dado suficiente tiempo porque eran 3 bloques de 9 minutos cada uno, póngale, o 10 minutos cada uno. Y el conductor dice, nos pasamos en los 2 primeros bloques y vamos en 23 minutos, por tanto quedan solo 7 minutos en el tercer bloque. Y esa es la razón cuando se abre el tercer bloque, me preguntan no sé qué cosa, qué pasaría si gana el no o algo así, y yo me voy directo a enfrentar a Pinochet. Eso lo tenía claro. Pero después yo tenía que hacer otras 2 denuncias más. Una de por qué el plebiscito del 80 había sido un plebiscito falso y tenía una cifra y unos datos muy concretos, y este no va a ser así porque vamos a contar los votos nosotros, que era muy importante para mí decir eso. Y terminó antes. Entonces, cuando terminó esto, yo me molesté. Y me acuerdo que la Raquel Correa me dijo, Ricardo, usted no tiene idea de lo que ha pasado esta noche. Este es un terremoto, esto va a ser un terremoto. Pero Raquel, le dije, si usted no me dejó hablar, pues. Entonces después me acuerdo que habían como un coctelito. Y pasemos un coctelito. No, le dije, estoy muy enojado, me voy. Salí al canal y había montones de gente esperando. Y aplaudieron, y gritaron, y qué sé yo. Y yo estaba convencido que eso pasaba siempre después que uno iba a la televisión. Pues. No le di ninguna importancia a esa gente que estaba aplaudiendo. Bueno, cada vez que he vuelto, nunca más nadie me aplaudió. No se dio cuenta que era como Rambo 1, Rambo 2. De ninguno. Eso lo vine a tener al día siguiente, cuando tuve que ir al centro. Bueno, la dirección socialista estaba en el centro, en una oficina, y voy hacia la dirección, paso por la calle Ahumada, y la gente empieza a aplaudir, a seguirme, a hacer cosas. Y recién ahí tuve un sentido de que, claro, decir eso en un teatro no pasa nada, en televisión el impacto es muy distinto. Sí. ¿Cómo vivió la campaña del no? ¿Usted tenía confianza en el triunfo o temía que la dictadura no respetara los resultados? No, nunca. Estaba absolutamente seguro, primero, que íbamos a ganar. Eso nunca me cupo duda. Segundo, nunca me cupo duda que si éramos capaces de tener apoderados en las mesas, en cada mesa podíamos contar los votos. Ahora, ¿que algo podía ocurrir? Sí. Cuando salí de mi casa 5:30, 6 de la mañana, el día del plebiscito, miré para atrás, ahí en Osandón, me di cuenta que había cámaras de televisión filmándome, de periodistas extranjeros. Yo me miraba para atrás y mi pensamiento fue, ¿y esta noche volveré a dormir aquí o no? Ahora, el plebiscito fue un miércoles o un jueves. Y el día sábado yo había recibido un llamado, lo puedo decir ahora, ¿verdad?, del capitán Acuña, que ya era mayor ya, y que había sido el capitán Acuña el que nos había tenido presos en la comisaría. Y él, a través de una persona, de un cuñado mío que conoció, le dijo a este cuñado que quería hablar conmigo urgente, en un lugar reservado, cosa que hicimos el día sábado. Vueltas de la vida. Y él me dice, se han robado 7 buses Mercedes-Benz, de los de recorrido, de los micro, de los buses del Santiago. El problema es que estos 7 buses son idénticos a los buses que usan las Fuerzas Especiales de Carabineros. Y nuestro temor es que va a haber buses con Fuerzas Especiales de Carabineros falsas y pueden provocar todo tipo de disturbios. Con esta información no supe qué hacer. Llamé a Alejandro Ales, padre de Patricio, y le dije, oye, Alejandro, tengo este problema. Entonces me dijo, yo quiero hablar con Elwin, le dije. Infórmale a Elwin y que nos juntemos para ver qué hacemos. Fue a hablar con Elwin le dijo, tengo información parecida. Entonces convinimos en que yo le iba a informar al embajador de los Estados Unidos, teníamos un canal de comunicación establecido con el embajador Barnes, y al Partido Comunista a través de Volodya Teltelbom, que era un personaje público, por así decir, en esa época del Partido Comunista. Yo no tenía contactos con gente clandestina comunista. Y a ambos le dijimos lo mismo, esto esto puede ocurrir, etc. Y le pedimos una entrevista a 2
comandante en jefe, a Matei, que se excusó, pero la persona que yo envié regresó a mí diciéndome, general Matei dice que lo que tiene que decirse a él me lo diga a mí, pero no se quiere reunir con usted. Le expliqué. No supe nada más de eso. Y junto con eso convinimos con Elwin entonces también pedirle una entrevista a Estangue. Y Estangue nos recibió. El día domingo, en su casa, nos indicó que entráramos por la parte de atrás, una calle que hay en Marchán Pereira, por la parte de atrás de la escuela de carabineros, y uno entra directamente ahí al jardín, por así decir, de la casa, que después como presidente me tocó conocer, claro, del general de carabineros. Y nos recibió, nos escuchó, le dijimos la información que teníamos, y él nos dice muy serio, la información de ustedes es incorrecta. Los buses robados no son 7, son 14. Pero no se preocupen, hemos tomado medidas. Los buses nuestros van a estar todos pintados con un logo de carabineros grande en el techo, con pintura esta infrarrojo que se puede mirar. Y en nuestro helicóptero, si vemos que hay buses de carabineros sin el logo, los vamos a denunciar y a ametrallar. Nos fuimos, no digamos más tranquilos, pero lo real es que cuando, después de los primeros 2 cómputos, ¿verdad? Y en que el segundo cómputo seguían diciendo que ganaba el sí a las 9 de la noche, si bien por un número muy chico, nosotros a las 9 de la noche ya teníamos la información. Quiero decir que el PPD tenía nuestros propios cómputos, además del cómputo central que hacía Genaro Regada. Como ¿Y un usted backup. cree que Pinochet quiso desconocer realmente el triunfo? Sí. Sí. ¿Y Matei jugó un papel Lógico, fundamental? Matei, cuando hace la declaración a la entrada, tengo entendido que es muy interesante ver los archivos desclasificados de los Estados Unidos, porque allí hay una información que es notable. Los Estados Unidos, el día del golpe, el día del plebiscito, tienen un sistema en donde hay reportes cada hora a Washington, cada hora. Y van diciendo que se niegan a dar resultados, que el comando dijo esto, que lo otro, esto, lo otro. Y luego hay una transcripción interesantísima de lo que habría ocurrido en la Junta. Y lo que sostienen es que, bueno, está la anécdota famosa, ¿dónde está el champaña si nos ha ido tan bien? Que dice Matei. Pero luego está que Pinochet habría pedido poderes absolutos para declarar toque de queda, estado de emergencia, estado de sitio y todo lo demás. Y en vista de esto, los otros le dicen que no, y él dice que sí. Entonces Matei y Estanque, según los informes de los americanos, habrían sido muy concretos en decirle que no. Y Merino busca una tarea intermedia y al final Merino se alinea diciéndole también que no, que hay que reconocer los resultados y que ganó el no. Y esa es la razón por la cual a las 2:30 de la mañana, pero que hay un momento complejo y difícil, lo hay. La pena, don Ricardo, las penas que le dejó, que le deja todavía la dictadura. Las penas son las penas fuertes del momento, cuando te dicen que tus amigos murieron en La Moneda, Enrique París, Cheno Pupén. Las penas son cuando sabes de otros que mueren. Las penas son cuando vas a esperar a tus suegros, ¿verdad? A Pudahuel y tus suegros no llegan. Y te das cuenta que lo echan de Chile. Entonces, claro, Luisa, yo no estaba, Luisa se pone a hablar fuerte y la gente agacha la cabeza. Entonces la pena de sentir un país que agacha la cabeza. Cuando usted habla de La Moneda, ¿cómo lo vivió ese día? ¿Cómo supo del bombardeo, de la muerte de Allende, de la muerte de su amigo? Bueno, lo que pasa es que ese día habíamos convenido con la familia que nos íbamos a ir a la casa de los suegros, que tenía una casa grande en La Reina. Entonces el día del golpe, claro, nos damos cuenta, yo me estoy duchando y Luisa me dice, Ricardo, el golpe, hay bandos militares. Bueno, ahí comenzamos.
Entonces al poco rato llegaron los hijos del colegio, el colegio estaba a una cuadra, entonces los cabros regresaron porque le dijeron váyanse a la casa. Y ahí entonces convinimos con Luisa eso, y yo le dije voy a la oficina, estaba en la Flaxo todavía, y estando en la Flaxo vimos el bombardeo a La Moneda, la Flaxo que estaba donde había un restaurante, ¿no? En Infante 51. Y ahí vimos el bombardeo a La Moneda, y yo he llegado a la casa de los suegros alrededor de las 2 de la tarde, más o menos. Y ya estaba Luisa con los niños ahí. Ya había más gente en la casa de los suegros. Y ahí llegó la Alicia de Soto, la señora del Cacho Soto. El Cacho Soto era uno de los médicos personales de Allende que estaba en La Moneda. Entonces, claro, el drama de la Alicia era saber que su marido estaba en La Moneda estaba bombardeada, ella estaba con sus 2 niñitos, 3 niñitos en ese momento ahí. Y bueno, y de repente como a las 3 de la tarde suena el teléfono el Cacho Soto, que a los médicos los habían dejado irse, y el Cacho le llama y le dice lo que ha pasado en La Moneda, y ahí supimos que Allende había muerto. En 1978 se dan a conocer públicamente los hallazgos de los cuerpos calcinados en Lonquén. Me acuerdo que fuimos a Lonquén. Fuimos a Lonquén con Jaime Castillo, Máximo Pacheco. Era muy impactante. Y ahí es donde uno empieza a acercarse a la iglesia en el sentido literal del término, ¿no? Porque de ahí entonces a pasar a una misa por los desaparecidos en Lonquén, por los calcinados en Lonquén, una misa por esto, una misa por lo otro, ¿no? ¿Usted conoció a María Maluenda, Roberto Pará, sí, claro, a Fernando sí. Ortiz? Con Fernando nos conocimos en la reforma universitaria, entonces me tocó saber de su desaparición, cuando tú hablas de penas, ¿verdad? Roberto Pará, me acuerdo, en una casa de Larrayán, una obra que presentó sobre los filósofos griegos, el diálogo de Sócrates. Muy impresionante. El gran actor. Tremendo actor, tremendo actor. Y luego, por supuesto, el drama, cuando, me acuerdo tan bien, que llega de Ictus, directo a la Vicaría de la Solidaridad, y estando allí, 9:30 de la noche, estaba la María Maluenda, por cierto, llega la noticia de los degollados. Fue brutal. Ver a Roberto, sí. ¿De qué hora? El dolor. Muy fuerte. Me acuerdo que en el funeral la María me pidió que hablara. Yo me sorprendí mucho. Y hablé con mucha fuerza. ¿Cuántos muertos más tienen que haber para que entendamos que tiene que haber una sola fuerza para enfrentar la dictadura? Hoy día, cuando ve de alguna manera durante su gobierno hijos de muchas víctimas, gente joven, Javiera Pará, Enrique París, Carolina Toá, ¿no es cierto? Estar y también haciendo política, siguiendo eso, claro. Lo emociona. Es fuerte. Enrique fue jefe de gabinete. Y me recuerdo cuando Enrique entró una vez y me dijo, parece que los restos de mi padre no son de mi padre. O parece que todos los restos que hay allí no son de mi padre. Y yo soy el presidente de Chile. Él es mi jefe de gabinete. Y nos damos cuenta que con todo el poder, tú no eres capaz de llegar a identificar todos y cada uno de los huesos. Es duro. Entonces Enrique me dice, le digo, ¿qué vas a hacer? No, me dice, mi padre es lo que está ahí. En todo caso, no todos, ¿no es cierto?, tuvieron la misma reacción. Ha sido duro para usted enfrentar a la gente que ha vivido muchas veces estos dolores, ¿no es cierto?, y que sienten que de alguna manera la transición a la democracia no ha dado respuesta a todo este sufrimiento. Es real, porque, a ver, después toca el informe de la mesa de diálogo, ¿verdad? Y cuando
va un día el general Izurieta a verme a mi casa, porque quería estar a solas conmigo, y pide una reunión privada, y me dice, presidente, ¿usted quiere la verdad? Quiero la verdad. Es que hay muchos que fueron arrojados al mar, dígalo. Lo vamos a decir, me dice. Y cuando se va a ir le digo, una pregunta general, sí. ¿Arrojaron personas o arrojaron cuerpos? Cadáveres. Cadáveres, estaban muertos. Claro. Y después, de aquellos que aparecían como arrojados, uno aparece que no fue arrojado, que están... Bueno, entonces, ahí usted se da cuenta, y estoy seguro que el comandante en jefe de la época, Izurieta, lo hizo de la mejor buena fe, cuando me dijo, vamos a decir la verdad, ¿quiénes son arrojados al mar? Cuando sabía esas revistas que tú dices, me acuerdo que me hicieron una entrevista y el titular en la portada fue, digan la verdad, los arrojaron al mar y no se atreven a decirlo. Cuando empezó a emerger aquello, en aquellos años. Entonces me hicieron una entrevista y yo lo dije con mucha fuerza. Eso. Bueno, y después me toca como presidente tener ese diálogo. Y claro, estos dramas, como son dramas, cuando la gente al final quiere tener unos huesitos para enterrar, bueno, es la forma de cerrar la herida. Y cuando esos huesitos no están, o cuando esos huesitos están todos revueltos, de las cosas que me dolió cuando dejé la moneda fue que volvió nuevamente el tema de la identificación de los huesos. Y algunos dijeron, claro, como estaban dedicados a otras cosas, no tenían tiempo para identificar huesos. Qué cosa tan injusta me pareció, porque yo sabía. Cuando llegué me dijeron, los que saben identificar son los de la Universidad de Granada. Por supuesto, colocamos los medios y llegaron a la Universidad de Granada, hicieron su trabajo, identificaron unos cuantos, nada más. Y ahora han pasado, ¿cuánto? 4 años desde que se encontraron esos huesos en marzo del 2006. ¿Y cuántos han identificado? Entiendo que a nadie. Desde marzo hasta ahora. Marzo 2006 hasta ahora, en que grabamos esto en octubre del 2009. Y es porque es una tarea titánica. Porque en la mayoría de los casos lo que ocurrió es que los que sabían dónde estaban los cadáveres, cuando se restableció la democracia, o inmediatamente antes de restablecida la democracia del año 90, lo concreto es que todos esos lugares donde estaban estos cuerpos fueron sacados, Operación Televisores. Operación Televisores, y mandados a otros lados, ¿no? En consecuencia, los que sabían dónde estaban, ¿no?, los habían sacado. Y la mejor demostración es que, usted se acuerda, después de estos informes de la mesa de diálogo, unos que hubo en la Cuesta Zapata, por ejemplo, encontraron unos pedacitos ínfimos. Pero los cadáveres ya no estaban, los habían sacado. ¿Usted supo algo más de eso? ¿De alguien que se le haya acercado alguna vez o anónimamente le haya entregado? Nunca más. Nunca. ¿Usted cree que ahí se va a avanzar o ya no? Desgraciadamente pienso que... Hacia la verdad, digamos, ¿cuándo? Porque en noviembre del 2005 usted tenía más de 300 oficiales del Ejército de Chile y suboficiales presos o siendo procesados por distintos... 22 generales de la República. ¡Wow! ¿Qué país tiene esto? Que haya podido hacer esta transición con 22 generales enjuiciados. Pero el tema es que usted puede seguir enjuiciando y hay que hacerlo. Pero a estas alturas, ¿quién sabe los huesitos de los huesitos dónde los arrojaron? Y esto creo yo que es un tema no de nosotros, ¿no?, de todos estos procesos. Lo que sí me atrevo a decir es que no conozco ya en democracia
informes como el de Rettig, en la época de verdad y reconciliación del presidente Elwin, respecto de ejecutados políticos, que después lo usó Sudáfrica de una manera distinta, pero lo usó el criterio a seguir. Después la mesa de diálogo de Frey. Después lo que nos tocó en la comisión Wallich, ya como presidente, en donde decidí entrar a un tema que nunca se ha entrado en ninguna transición que yo sepa en el mundo, el de los presos políticos y la tortura. Y el informe... ¿Cómo tomó la decisión? ¿En qué minuto? ¿Cómo lo pensó? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue eso? A ver, había una sensación que teníamos una tarea inconclusa. Los ejecutados políticos, había un informe. Los desaparecidos, había el informe junto con los ejecutados políticos, el informe Rettig. ¿Qué le produjo primero el informe Rettig cuando Elwin pide perdón? Tremendo, una cosa muy fuerte. Creo que es de las cosas más fuertes que se han producido en democracia, ¿verdad? Cuando él pide perdón en nombre de Chile. Creo que es un paso monumental que dio Elwin en ese momento. Entonces, ejecutados políticos y desaparecidos tenían un informe. Los exonerados políticos tenían una ley especial, que después hubo muchas otras leyes sobre los exonerados. Los que estaban exiliados, bueno, hubo también normas para que los exiliados volvieran, que los facilitaran. Pero esos miles que fueron presos, que tenían todavía, usted iba a pedir sus antecedentes al registro civil y salía preso por delitos tales, y vaya usted a distinguir que no era un delincuente común, era un delincuente político, tenían delitos políticos. Entonces, hubo en un momento un debate en la opinión pública y al interior del gobierno. Y al final las decisiones últimas las toma un presidente. Había gente que me decía que sí, que se hiciera, y otros que me decían que por ningún motivo, que eso era abrir la caja de Pandora, que eso era imposible, que etcétera, etcétera. Pero al final dije, lo vamos a hacer, Chile lo puede hacer, estamos en otra etapa. Hablé con Monseñor Wallich, le pedí que quería que fuera. ¿Por qué él? Porque él en la Vicaría de la Solidaridad fue un obispo muy valiente cuando quisieron incautarse de las fichas de la Vicaría, y él dijo no. Y la iglesia lo respaldó y estuvo dispuesto a ir preso por eso. No se atrevieron, pero estuvo dispuesto, lo dijo. Entonces era un hombre indubitado. Y le pedí a María Luisa Sepúlveda que me acompañara en esto porque era algo muy difícil y ella tenía un conocimiento como muy pocos en este drama al cual ella le ha dedicado su vida. Y bueno, se hizo una comisión y se planteó entonces que todos aquellos fueran a declarar ante la comisión. Se planteó que esta comisión no era un tribunal, iba a constatar los hechos. Y si la comisión se formaba un juicio que la persona que declaraba efectivamente había sido un detenido político, iba a declararlo así. ¿Cómo convenció a la derecha también para que formara parte de la comisión? Sobre la base de que ellos habían planteado que estaban dispuestos a avanzar, pero que no era un tribunal. Yo le dije, no, no es un tribunal. Ahora, otra cosa le dije, que estos van a ser hechos constitutivos de delito. Y por tanto, si la persona, la declaración que hace en la comisión, ella se va a formar parte, pero la comisión no va a remitirlo a la justicia porque no es su rol. Si esa persona quiere ir a la justicia, pues que vaya a la justicia. ¿Hubo gente que le dijo que no o todos le dijeron que bueno? Hubo gente que entendía que tenía que ir a la justicia. Yo le decía no, porque entonces estamos en otra tarea, estamos usurpando la labor de la justicia. La comisión no es por una razón, porque si usted sabe quién la torturó, y usted dice a la comisión, sí, y yo sé que fue el teniente tal el que me torturó porque lo encontré después, como ha ocurrido muchas veces, que usted se encuentra con el torturador después, cara a cara, y usted nombra al torturador, bueno, el torturador, o usted lo hace público y podrá defenderse, o usted simplemente dice otro no puede ser. Entonces, la decisión es una decisión compleja. Y cuando dije, y esto va a estar secreto durante 30 años, es porque también la gente quiere tener la seguridad de que ese momento tan duro, doloroso, tan vejatorio,
Bueno, no quiere que esté en la boca de todos. Y así se hizo. Declararon 35.000 personas. 28.000 fueron reconocidas como presos políticos que habían sufrido tortura. Hubo un periodo de apelación. El número final fueron 29.000. El plazo de 30 años me pareció más que suficiente. Y llegó una señora y exigió verme. Y le dijo a la comisión que ella quería ver al presidente de Chile. Y la señora me fue a ver y me dijo, señor, me dijo, el plazo de 30 años es insuficiente. ¿Cómo, señora? Le digo, 30 años. Entonces me dijo, me violaron infinitas veces y yo tenía 16 años. Usted me ve, espero llegar a los 80. Pero yo no quiero que cuando llegue a los 80, mis nietos o bisnietos sepan que la abuela la violaron 16 veces. Por lo menos en mi caso pido 50 años. Me planteó un punto de vista que jamás lo había pensado así yo. También hay gente que piensa que parte de la verdad, ¿no es cierto?, sería también conocer los nombres de los perpetradores, de los torturadores. Claro, pero es que entonces, para conocer esos nombres, usted tiene que darle traslado a los perpetradores. Y decir, mire, la señora fulana... Ahora, una cosa que te diga, no sé, que no torturó. No tiene idea. Ahora, lo que el informe tiene de importante es que se hizo de tal manera que están todos los lugares de detención de Chile. Están las prácticas de tortura que había en cada uno de esos lugares. La descripción de esas torturas, por aquellos que lo sufrieron, de tal manera que usted no los identifica, pero aparece un obrero, 39 años, sexo masculino, de la región de Valdivia, y describe lo que le pasó. ¿No? Y luego están las actas y toda la documentación. Y eso, claro, quedará en el Museo de la Memoria. ¿Qué sintió cuando leyó las conclusiones? Hubo dos momentos que me sentimos mal. Cuando me llegó el informe de la mesa de diálogo, en un día caluroso de enero, y empecé a leer, tenía un grupo de gente dirigido por María Luisa que conocían mucho esto, y me dijeron inmediatamente, aquí hay todo un periodo que no está, que es el periodo cuando se forma la CNI, desde año 76 al año 78, ese periodo no está. Me lo dijeron inmediatamente. Pero empecé a ver lo que había ahí, bueno, atroz. Me acuerdo que me fui caminando a mi casa en Amundsen, de La Moneda. Solo. Bueno, solo, como andan los presidentes por la calle, que solo es un decir, ¿verdad? Hay alguien que va al lado de uno. Pero para la opinión pública la gente piensa que uno va solo. Porque no me sentía... Y después el informe fue otro momento. Y por eso cuando lo di a conocer, así como la primera vez dije no hay mañana sin ayer, esta vez dije para nunca más vivirlo, nunca más negarlo. Y si algo, claro, hay una reconciliación con la sociedad chilena, con este país, que uno dice cómo fue capaz de llegar a esos límites, es que ahora este informe nadie lo cuestionó. No es un mérito del informe, no, es un mérito de la sociedad chilena, que así como el informe Rettig de Elwin fue cuestionado, los militares dijeron que no, que era una parte, ¿no? Ahora no. Ahora todos reconocieron que esto era. Usted se transforma en uno de los impulsores del acuerdo democrático. ¿Por qué le parecía tan importante establecer una alianza con la democracia cristiana? Bueno, la alianza con la democracia cristiana, que comienza con la alianza democrática, era fundamental porque me parecía que este Chile emergía destruido después de la dictadura. Y el símil que hice permanentemente en esa época era con la Segunda Guerra Mundial. La Europa devastada por la guerra, ¿qué es lo que tiene? Un gobierno de unidad nacional, un De Gaulle que en su gabinete va desde las fuerzas democráticas de derecha hasta el Partido Comunista. En la Italia, que se reconstruye después de la guerra, es De Gasperi con Togliatti,
De nuevo, democracia cristiana y comunista, el amplio espectro. Eso ocurre en Bélgica. Entonces, siempre me pareció que ante los desafíos de la reconstrucción del sistema democrático, de la economía, de las políticas sociales, se necesitaba un espectro muy amplio político, y ese espectro lo daba el entendimiento entre socialistas, demócratas cristianos, radicales, demás fuerzas políticas democráticas. ¿Cómo fue el esfuerzo para las elecciones libres? O sea, ¿qué se hace? Bueno, lo que ocurrió fue lo siguiente, que una vez que ya estaba claro que venía el plebiscito, se configuró un grupo de personalidades para que, se suponía por sobre las instancias partidarias, hicieran un gran esfuerzo para asegurarse que las elecciones iban a ser libres. Un grupo de partidos de la Alianza Democrática tuvieron su propio comité de elecciones libres desde el punto de vista de esos partidos. Y a nosotros nos pareció que había que hacer un comité de izquierda por elecciones libres, que se llamó el CIEL. Y este comité de izquierda por elecciones libres fue un comité que incorporaba a sectores que estaban más allá, como eran ya sectores incipientes del almeidismo que estaban pensando en las elecciones libres. Yo recuerdo haber hablar con Clodomiro Almeida, Chile Chico, y Cloro, le digo, Cloro, hay que pedir elecciones libres, vamos a hacer un comité. Entonces Cloro me dice, pero Ricardo, nosotros todavía no estamos preparados para ese paso, vamos muy rápido ustedes. Pero Cloro, esto va a llegar, en fin. Hicimos el comité de izquierda. Bueno, y al poco tiempo el Partido Socialista de Almeida dice, sí, hay que inscribirse en los registros electorales y exigir elecciones libres, por supuesto, si te inscribes en los registros. Entonces lo voy a ver, ya Clodomiro estaba en la cárcel. Le digo, Cloro, pero es que ahora estamos un paso más adelante. Hay que hacer un gran partido por la democracia para poder, en un solo partido, meter a todo el mundo. Y Clodomiro me dice que todavía nos falta para llegar a convencernos de eso. Bueno, le digo, pero ayúdanos en esto. En el intertanto, la democracia cristiana dice, yo no puedo, yo tengo que inscribir mi partido. Le digo a Erwin, pero tú no puedes, porque tú inscribes tu partido porque tú puedes, pero el Partido Socialista no se puede inscribir porque el artículo 8 de Pinochet, la Constitución, lo prohíbe. Por eso digo yo, hay que hacer un partido por la democracia, que es un gran partido en que estamos todos adentro. Y ya veremos después, cuando llegue la democracia, cómo nos separamos. Digo, no, yo tengo instrucciones, tuve una elección interna, que Elwin peleó con Ricardo Ormazábal, la ganó Patricio Elwin para ser presidente de partido, y una de sus banderas fue inscribir al partido. Y salió a inscribir al partido. En vista que salió a inscribir al partido, Enrique Silva Cima dijo, bueno, entonces yo tengo que inscribir el Partido Radical, un partido con más de 100 años de historia, inscribo el Partido Radical. Y yo seguía con el cuento del Partido por la Democracia. Entonces, bueno, al final, me acuerdo, en el Partido Socialista Núñez, como se llamaba, decidimos a nivel del Comité Central que había que inscribir un partido, porque si estaba inquieta la democracia cristiana, estaba inquieta el Partido Radical. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? No teníamos un instrumento político. Entonces, me dicen en el Partido Socialista si yo estaba dispuesto a encabezar el Partido por la Democracia. Y en el Comité de Izquierda por Elecciones Libres habíamos colocado a la María Maluenda, habíamos colocado al Pepo Sangüesa, habíamos colocado a Armando Jaramillo, que andaba ahí desde la derecha republicana. Y bueno, el problema es que nosotros pensábamos que el plebiscito se iba a hacer el 11 de septiembre. Y si tú veías el calendario institucional, si el 11 de septiembre era el plebiscito, entonces, ¿cuántos días antes hay que se cierran los registros electorales? ¿Cuántos días antes se cierra la constitución de partidos políticos? ¿Cuántos días antes, etcétera? ¿Y cuántos días antes los partidos políticos reconocidos pueden nombrar apoderado de mesa? Por lo tanto, llegamos al mes de noviembre en esta discusión, del 2007, y nuestra decisión era que había que inscribir un partido en marzo del 2008. Fijamos, me acuerdo, el 15 de marzo, por este calendario que venía después. Y estábamos en finales de noviembre. Y me acuerdo perfectamente que
comienzos de diciembre hay una reunión. Entonces yo ya había convocado a la prensa para constituir el PPD y todavía no tenía el visto bueno socialista. Entonces les digo, chiquillos, se acabó el tiempo. Yo de aquí me tengo que ir al Hotel Emperador, se llamaba, en que a las 5 de la tarde doy una rueda de prensa con María Maluenda, Jorge Schaubson y había alguien más. Y voy a constituir el PPD. ¿Sí o no? Entonces Pérez Núñez dijo sí, porque claro, el PS Almeida todavía decía no. Y ahí partimos. Fue una rueda de prensa altamente exitosa. Creo que llegaron 3 radios. No estoy seguro que haya llegado un diario. Y bueno, la revista alternativa. Claro. Ahí conté que íbamos a hacer el PPD, pero lo único que yo sentía que había que prepararse muy bien para ese día, porque yo, entre otras promesas, había dicho, vamos a tener apoderados, vamos nosotros a contar los votos. Vamos a tener gente del mundo internacional que va a venir a ver lo que hacemos para el día del plebiscito. Pero antes de eso, como somos partido legal, vamos a llegar a la televisión. Y ahí vamos a hablar claro. Y eso lo había dicho en todo Chile. Entonces, algo que yo tenía muy adentro era, ¿qué le digo a aquellos que se atrevieron a firmar? Entonces, claro, me pareció que había que ser, que le debía algo a esa gente. O sea, que a través nuestro, con la Carola Toá, con Jorge Schaubson y con Armando Jaramillo, teníamos que tener una actuación acorde con el riesgo que esa gente tomaba en sus lugares donde estaban. Ellos tenían que ver que todos éramos soldados de un mismo ejército con el mismo riesgo. Y el riesgo que ellos tomaron en Calama, en Combarbalá, en Illapel, en los lugares más apartados, firmando una modesta ficha para inscribir un partido opositor a Pinochet, que ese riesgo valía la pena porque todos lo estábamos haciendo. Que era histórico, ¿no es cierto? Tras la derrota en el plebiscito, Pinochet siguió 1 año y medio en el poder y en ese lapso se negociaron nuevas reformas constitucionales y su permanencia en la comandancia en jefe del ejército. ¿Qué le pareció el resultado de esas negociaciones? Bueno, yo quisiera decir respecto de esas reformas, que ha sido el único momento donde sentí que tuve un enfrentamiento con el presidente Aylwin, en ese momento coordinador de la concertación. Porque había en la reforma de Pinochet un vacío. Y ese vacío tenía que ver con los quórums. Y ese vacío tenía que ver con que el artículo que decía qué quórum se necesitan para cambiar qué cosas, ese artículo no requería quórum. Entonces, teóricamente, uno podía decir, voy a cambiar ese artículo y cambio los quórum. Lo cual, claro, es un poco una tinterillada, porque jurídicamente ese artículo no estaba entre los artículos que la Constitución decía que se necesitan quórum especiales. Y esa era la forma de desarmar toda la Constitución. Cosa que los habíamos dicho, por lo demás. Y por lo tanto, una de las partes de la negociación fue decir que el artículo para cambiar los quórum de la Constitución también requería quórum. Fantástico. Algo que no derogábamos era el sistema binominal. Entonces yo me opuse. Ese artículo tiene que derogarse. Tiene que haber una constitución, el sistema electoral distinto. Entonces al final, no nos olvidemos que negociaba Aylwin con Aylwin y Jarpa demócrata, versus Cáceres, que está al otro lado de la mesa. Entonces Jarpa y Aylwin dicen, pero ¿qué importancia tiene este artículo? Si, dado el sistema binominal, la concertación más los votos del Partido de Renovación Nacional va a ser la inmensa mayoría del Parlamento de Chile, y lo primero que hacemos es cambiar este artículo. Y llegó Aylwin y nos contó esto. Entonces yo hago una intervención en forma de pregunta. ¿Qué garantías tenemos? ¿Cuál es la seguridad? ¿Hemos firmado algún documento? Hice todo tipo de preguntas, pero hice unas preguntas en términos... Bien incisiva. Muy incisiva, muy dura. Les digo, la única vez que yo vi a Aylwin un poquito fuera de sí, él estaba en una punta de la mesa, yo estaba en la otra, y me respondió duro.
claro, yo dije, si le respondo duro, aquí se quiebra, ya habíamos ganado el plebiscito, aquí se quiebra la concertación. Y ahí ya entramos a un terreno desconocido. ¿Nunca han hablado de eso? No. Haciendo una evaluación. No. Entonces, me acuerdo que Elwin terminó muy enojado. Entonces le dije, oiga, Patricio, no se enoje tanto. ¿No se dio cuenta que yo le estaba preguntando nomás? Y usted me acaba de decir que va a hacer un acuerdo caballero y que usted no tiene cómo jugar de los acuerdos caballeros. Entonces quiere decir que iremos todos a comer mañana a casa de Rivadeneira. Porque él terminó diciendo que este acuerdo de caballeros, todos nosotros ahí, conjunto con ellos, solemnizábamos este acuerdo en una comida en casa de Rivadeneira. Yo fui a la comida de Rivadeneira. El que no llegó fue Jarpa. Le dije a Elwin, ¿y qué pasó con Jarpa? Dijo que estaba indispuesto. Han pasado más de 20 años, todavía estoy esperando Renovación Nacional que acceda a cumplir lo que prometió. Durante su ejercicio como ministro de Educación del gobierno de Elwin, se enfrentaron fuertes presiones militares, el boinazo, el ejercicio de enlace. ¿Cómo vio eso? Mal. Pero creo que en esos ejercicios siempre al final el presidente Elwin los enfrentó bien. Durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle... la cárcel. La cárcel, exacto. Ahí. Bueno, el episodio de la cárcel quiero clarificarlo aquí. Porque los ministros de Obras Públicas hacen las obras públicas que el presidente le dice que tienen que hacer. Punto. Los ministros de Obras Públicas podemos tener una política de las obras que vamos a hacer, pero el que fija la política es el presidente de Chile. ¿Qué es lo que ocurrió? Están en negociaciones con Contreras, que sea, no digamos sublevado, pero que sea refugiado en el regimiento Sangra, en el sur de Chile, cerca de Osorno. Y se niega a salir porque él tiene que ir detenido y preso. Y no está dispuesto a ir a la cárcel. Entonces, exige una cárcel especial. Y ahí viene el problema cuando a mí se me informa que yo tengo que construir una cárcel especial. Pero que esa cárcel especial tiene que construirse de inmediato y por lo tanto yo debo dictar un decreto de que esta cárcel es una obra de emergencia. Yo digo no. ¿Cómo que no? Si orden del presidente. Sí, pero es que esto lo firma el ministro de Obras Públicas solito. Y yo considero que no hay razones para ello. ¿Qué es lo que pasó? Fue que al día siguiente yo pedí una entrevista con el presidente Frei. El presidente Frei sabía lo que estaba pasando, por cierto, me dijo a 8:30 de la mañana, tuvimos una conversación de nuevo, pero ahora ante mí estaba, además de Carlos Figueroa, estaba el ministro de Defensa, estaba el ministro secretario general de la Presidencia, el secretario general de Gobierno, Brun, estaban todos. Entonces fue complicado para mí discutir con todos los ministros. Pero al final el presidente Frei miró la hora y dijo, lo siento, pero yo tengo que irme a una reunión en Viña, en Valparaíso, con el alto mando de la Armada. Ministro, vámonos, le dice el ministro de Defensa. Ustedes se quedan a cargo y resuelven este problema. Pues al final se encontró una solución que fue dictar una ley especial para este efecto y no tenían que firmar ningún decreto. Y esto, claro, significó que durante todo el día hubo mucha tensión. El ministro Figueroa estaba en su despacho, yo estaba en el mío, y al final se resolvió el problema. ¿Y no firmó? No, yo no firmé. No. En 1998 Pinochet fue arrestado en Londres. Eso marca un hito. ¿Usted piensa que ese hecho abrió las puertas para una mayor justicia en Chile? Desencadenó un proceso, digamos. Claro, yo creo que eso demostró al mundo que Pinochet no era intocable. Y eso también tiene que haber hecho meditar a los jueces en Chile. Porque los jueces en Chile durante la dictadura fueron absolutamente condescendientes. Creo que eso hizo también que después los jueces entendieran que tenían que cumplir su cometido y eso es lo que pasó al llegar Pinochet a Chile, y en donde al poco tiempo de llegar a Pinochet se le quitaron sus inmunidades y fue procesado por distintos delitos.
Fue impresionante en todo caso verlo bajarse del avión a este enfermo grave, ¿no es cierto? Y caminar. ¿Usted estaba viendo eso, Ricardo? Lo estaba viendo, yo era presidente electo, estaba en el comando donde trabajaba como presidente electo y me produjo un gran impacto, por cierto. Una sensación de que se había engañado al mundo. Pero usted reformó la Constitución y se eliminó la firma de Pinochet. ¿Nos puede hablar de eso y también si a usted le parece que Chile ya tiene una democracia plena? Yo siempre dije que la transición terminaba cuando los chilenos estuviéramos de acuerdo con una Constitución. Porque la Constitución, ¿qué es lo que es? La Constitución es el cuerpo jurídico por el cual las sociedades resuelven sus diferencias. Ahora bien, ¿qué quiero decir yo con que fuimos capaces de sacar todos los enclaves autoritarios? Y el tema del sistema electoral lo sacamos de la Constitución y dijimos que lo hace una ley de quórum especial. Y por lo tanto, al hacerse esas reformas con esa profundidad, se autorizó por parte del Parlamento de Chile a elaborar una nueva Constitución en base a las reformas que se habían introducido. Y en ese contexto se firmó una Constitución nueva, y de acuerdo con esa Constitución entonces pudo establecer un sistema que a mi juicio es democrático. Donde no es democrático es en el sistema electoral porque ahí no hemos consensuado. Y por lo tanto queda un tema pendiente que es el sistema electoral. Ahora, eso no quiere decir que a medida que el país profundiza nuestro sistema, no podamos tener el día de mañana una asamblea constituyente, no podamos tener el día de mañana una nueva constitución como se ha planteado. ¿Usted realmente fue partidario de que Pinochet no fuese extraditado a España o tuvo dudas? No, yo era partidario que Pinochet fuese extraditado para ser juzgado en Chile. Porque creía que la democracia chilena y los tribunales de Chile estaban en condiciones de hacerlo. No quería ser presidente de una democracia que no valiera la pena porque estaba castrada. Y entendía que esa responsabilidad, yo era candidato a presidente en ese momento, me acuerdo que conversé estos temas con muchos presidentes y jefes de gobierno europeos que me decían, pero ¿cómo usted quiere que vuelva a Chile? Sí, porque en Chile lo podemos juzgar. Y fue así, en Chile lo podíamos juzgar. Y al momento de fallecer Pinochet, estaba siendo juzgado por violaciones a los derechos humanos, estaba siendo juzgado por situaciones tributarias, estaba siendo juzgado por problemas que tenían que ver con cuentas en el extranjero, etcétera. ¿Usted no cree que si se hubiera extraditado habría sido un proceso más rápido, habría sentado precedente en la justicia internacional y se podría resolver? Bueno, yo creo que sí, porque lo que estaba en tema era el tema de la Corte Penal Internacional. Corte Penal Internacional que afortunadamente ahora se ha podido ratificar por Chile. Y en consecuencia, creo que la prisión de Pinochet y el hecho de que fue mandado de vuelta a Chile por razones de salud, no significó el que no haya producido un gran avance en materia del derecho internacional y que hoy día todo dictador sabe que puede ser sometido a la justicia internacional. ¿Estamos reconciliados o qué falta para reconciliarnos, Ricardo Lagos? El paso del tiempo. En este tipo de coyunturas históricas tan profundas, no hay reconciliación por decreto. ¿Quién se reconcilia de los años presos, de lo que pasó, lo que no pasó, lo que pudo haber pasado en una vida distinta? O sea, estos 17 años marcan tanto. Entonces, el Museo de la Memoria yo lo veo como usted mantiene en la memoria a las futuras generaciones lo que nos pasó, por haber llegado los chilenos a un tremendo desencuentro con nuestros valores más básicos del ser humano, que es respetar los derechos humanos. Nada justifica violarlos, ¿verdad? Pero pasó. ¿Y qué habría que hacer para que nunca más volviera a pasar? Hay un doctor, Carlos Molina, llegó a Chapel Hill cuando estaba haciendo clases yo, porque allá había una escuela de salud pública muy famosa, y este doctor Molina
su especialidad era salud pública, había estado en Tejas Verdes. Y me cuenta el doctor Molina que, bueno, él ya sabía que los horarios de interrogación eran burocráticamente muy estrictos, de tal hora a tal hora. Se paraba para un café y después se seguía torturando. Bueno, tanto hacerle torturas cada día, ya él conocía a los torturadores. Entonces, en un momento de la pausa del café, el torturador le dice al doctor Molina: doctor, perdóneme, pero tengo un dolor acá yo y no sabía. Mira, tóqueme, doctor. Entonces el doctor lo toca. ¿Qué puede ser? Pero tengo un dolor muy fuerte. Entonces el doctor el torturado empieza a atender, porque ya la tortura había devenido en un ritual. Bueno, me impactó tanto esto que le dije: pero tú no puedes guardarte esto, escríbelo. Bueno, después lo vi publicado en el New York Times. Siempre me ha quedado grabado. Bueno, hay que meterse al New York Times y ver cuándo salió publicado eso en la página en la contrapágina editorial del New York Times. En que el titular era: doctor, tengo un dolor aquí, ¿qué será? Ese era el titular con que titularon el artículo. Es que es increíble. No dice, bueno, ¿cómo una sociedad produce una persona que entiende que su actividad burocrática cotidiana de cada día consiste en eso? Yo torturo de 9 a 12, paro porque me voy a comer, ¿verdad? Converso con mis amigos, el partido de fútbol, y a las 3 de la tarde sigo torturando. Bueno, ¿qué pasa en una sociedad cuando eso es así? Usted reabrió la puerta de Morandé 80, de la moneda. ¿Fue eso un gesto de memoria y de reparación? A ver, tuvimos un momento complejo. ¿Qué se hace a los 30 años del golpe? ¿Qué se hace para el 11 de septiembre del 2003? Entonces, nos pareció que es cierto, habíamos abierto las puertas de la moneda, pero la moneda seguía con la puerta clausurada de Morandé 80. La historia de Morandé 80 es una historia muy simple. A comienzo del siglo hubo un presidente cuya madre vivía a 3 cuadras de la moneda. Y en aquellos tiempos, bueno, el presidente cuando entraba y salía de la moneda se le rendían honores militares. Entonces este caballero se iba a las 6 de la tarde, se terminaba de trabajar, se iba a tomar un té a la casa de su madre, volvía a las 9 y le rendían honores militares. Con todas estas cosas. Entonces se cuadraban, señor presidente. Entonces él dijo: esto es ridículo, dijo. Si yo vivo en la moneda porque soy presidente, vamos a hacer acá una puertecita por donde sale el presidente como ciudadano, no como presidente. Esa era la idea. El presidente como un ciudadano. Cuando entra por la puerta principal, hágale todo tipo de honores. Pero esto no. Bueno, ¿Usted está de acuerdo que este es un país negador, en el sentido de que desaparece la puerta y desaparece todos los que salieron por ahí? Es que eso era. A Londres se le cambia el número. Es que eso es el deseo de negar, porque se piensa que si usted elimina las huellas físicas. Entonces, a mí me pareció, si abrimos las puertas de la moneda, reivindiquemos esta puerta. Esa puerta es histórica por las razones que he dicho, pero esa puerta es histórica porque por ahí entró vivo a la moneda por última vez Allende. Y esa puerta es también histórica porque por ahí salió el cuerpo de Allende. Por ahí salieron todos los que se rindieron por orden de Allende, y tú has de saber que salieron todos caminando para atrás. Y como me dijo uno de ellos, que entró ese día, después que entré yo, entraron muchos por la moneda ese día, me dijo: quería volver a entrar a la moneda porque salí de espaldas la última vez por esa puerta. Fuerte, ¿no? Al reconstruirse el palacio, se modificó lo que eran las oficinas tal cual eran. Y Allende muere en lo que se llamaba el Salón Independencia, porque estaba el cuadro de la Jura de la Independencia de Chile, en uno de estos sofás más bien altos que hay, ¿no? Y ese lugar físico
eran unas pequeñas oficinitas ahí que no tenían nada que ver con donde estaba. Entonces se optó por poner una placa diciendo: en este lugar físico murió Salvador Allende. En el momento que usted camina, cuando abre la puerta, también yo creo que fue un momento, todos los chilenos sentimos que era un momento especial para usted, que tiene que haber recordado en ese momento el presidente Allende, ¿no es cierto? Ahora, a 35 años de lo sucedido, ¿cómo mira a esa figura? Bueno, yo creo que Allende, el lugar que ha ganado en la historia de Chile, es el lugar que gana un gran demócrata que es consecuente con sus ideas. Es consecuente literalmente hasta la muerte. Consecuente que es un sentido de la dignidad del cargo que ostentaba. Allende tenía claro que él no iba a ser un presidente en el exilio. Tenía claro que no iba a ser un presidente que lo ponían arriba de un avión, como que le ofrecieron en un momento el avión, por cierto, y lo rechazó indignado. Y creo que el suicidio de Allende tiene que ver fundamentalmente con el temor a que si caía combatiendo, podía caer combatiendo sin morir. Y en ese momento habría sido otra la suerte de Allende. Esto es lo que uno lucubra del par de veces que uno conversó con Allende y le dijo: no me van a sacar vivo de aquí. El acto tuvo una gran solemnidad, fue muy bello, sí. Hubo música, fue un gesto de memoria. ¿Por qué es importante la memoria, Ricardo? La memoria es importante porque es la única forma que tienen los pueblos para no repetir los errores, o tras la memoria para rememorar los gestos edificantes. Yo sé que la memoria es frágil. Me recuerdo la noche del plebiscito, alguien me dijo una vez: en la noche del plebiscito, esta noche es importante para usted. Entonces yo le dije: ¿cómo que importante? Es la más importante de mi vida, no voy a tener otra igual. Entonces uno de los periodistas que estaba ahí me dijo: no, pero a lo mejor a usted alguna vez lo eligen presidente y eso va a ser más importante. No, le dije yo, le apuesto que no. Si soy presidente no va a ser igual. Y fui presidente, y la noche que me eligieron presidente, claro, usted está muy contento, se abraza con los amigos, pero nada que ver con la noche del no. Nada que ver. O sea, la emoción, la fuerza, las cosas contenidas, pero eso no se compara con cuando usted derrota una dictadura. Entonces, el haber movilizado a un país, el que se hizo alegremente, el que esa noche nadie le dijo a la gente o en la madrugada: abrácese con los carabineros, ¿verdad? O denle un clavelito a los carabineros, y eso ocurrió esa noche. Era el deseo de decir: comencemos a construir algo de nuevo, ¿verdad? Entonces, es un momento epopéyico, histórico, en el buen sentido de la expresión, momentos lindos, así como hay momentos dramáticos de la historia, momentos lindos, y cómo usted captura ese momento y lo guarda en la memoria y lo guarda en el museo, ¿verdad? Es difícil. O sea, así como usted va a decir: estos eran instrumentos de tortura, así tiene que decir: estos son instrumentos para reivindicarnos de la tortura. Y está el informe de tortura, ¿verdad? Que es un hecho hasta hoy inédito en el mundo. Ese es el sentido del museo, ¿verdad? Del Museo de la Memoria. Lógico. A ratos quedan más rastros de la brutalidad que de la civilidad. Pero un museo debe hacer un esfuerzo por abarcar ambas cosas. Y la sola construcción de un museo, yo creo que es la expresión de una sociedad que se siente madura para atreverse a enfrentar el pasado. Y no le teme, porque sabe que mayoritariamente la sociedad hará todo lo posible para que nunca más ese pasado vuelva. Y el museo lo que hace es decirle: recuerda lo que en un momento fuimos los chilenos capaces de hacer. Y recuerda también cómo los chilenos fuimos capaces de superar eso. El hecho de que este museo sea construido durante la gestión de Michelle Bachelet, ¿le parece una coincidencia? ¿Le parece un creo que son dos cosas. Sí. La primera, que es la continuidad natural a lo que se ha venido haciendo.
Porque hubo un informe Rettig, pudo haber después una mesa de diálogo. Y porque hubo una mesa de diálogo, pudo haber después un informe Walech. Entonces, o una apertura de la puerta de la moneda, ¿no? Entonces, el decir, demos un paso ahora, bueno, teníamos este memorial, ¿verdad?, que estaba en el cementerio general con los detenidos desaparecidos, los N memoriales que se han construido a lo largo del país, que se comenzó a construir, no sé si, bueno, el que me refiero yo de los detenidos ejecutados políticos y desaparecidos, ese se comenzó a construir con Elwin, ¿verdad? O sea, hay un proceso. Uno construye sobre lo que hace el anterior. Y lo segundo, creo que es muy importante también el tema del Museo de la Memoria. Nunca lo he conversado con la presidenta, pero en qué medida su propia vida personal, su propia memoria y la capacidad que ella ha tenido, ¿verdad?, para convertir aquello en un tema que se hace con tal distinción que no aparece machacado cotidianamente. Pero el que no aparezca machacado cotidianamente no significa que no haya que tener presente aquello en la memoria. Es un sutil manejo, ¿verdad? Y por lo tanto creo que hay esa doble razón para hacer el Museo de la Memoria. Es evidente que nuestro país no es el mismo después del tiempo oscuro en que vivimos. ¿Qué hay de mejor y de peor en este Chile del Bicentenario? Lentamente hemos ido superando, pero queda mucho todavía. Mejor que es una sociedad más plural, más abierta. No nos damos cuenta que en estos 20 años, desde la Concertación recupera el poder con Elwin, los cambios de la sociedad chilena son muy profundos. Culturalmente es otra sociedad. Es una sociedad más empoderada, es una sociedad que exige más. Es una sociedad, cierto, tiene un mayor nivel de vida, pero eso no es lo importante. Lo importante es una sociedad que tiene un nivel de exigencia a la democracia mucho mayor que la que pudimos tener incluso antes, ¿no? Porque es una sociedad más educada, es una sociedad donde tenemos niveles de educación que antes no tuvimos, en el Chile más modesto, en el Chile republicano pre-73, pero también es una sociedad más cosmopolita. Yo creo que nos está pendiente el estudio de qué le pasa a Chile cuando un número tan grande de chilenos y chilenas pasan a ver a Chile desde fuera, pasan a tener sus hijos afuera, hijos que vuelven. O sea, ¿qué pasa cuando Chile se ingresa al mundo? Un mundo que es cada vez más globalizado, pero que los chilenos nos globalizamos producto de este fenómeno. ¿Usted pensó el día del plebiscito, se imaginó que tantos años después todavía iba a estar la Concertación? No, jamás, como dije la otra vez, nunca pensamos que al hacer la Concertación la hicimos para decirle no a Pinochet. Después nos dimos cuenta que más mejor seguíamos juntos para elegir un presidente. Pero aceptamos felices de la vida que ese primer periodo presidencial fuera de 4 años, porque después de 4 años cada uno para su santo. Cada uno vuelve a su rincón y comenzamos de nuevo. Pero en el intertanto nos dimos cuenta que hacer las tareas de un Chile arcaico a un Chile moderno, de un Chile excluyente a un Chile incluyente, de un Chile aislado del mundo a un Chile que se inserte en el mundo, hacer todo eso era más difícil que pasar de un dictador a democracia, y se necesitaba más unidad. Y esa es la razón por la cual creo que la Concertación ha estado 20 años, y cuando cumplimos 200 años, hay que pensar que el 10% de esos 200 años es bajo la Concertación. Y no hay en esos 200 años, en los otros 180 años, un periodo tan largo de crecimiento, de profundización democrática, de atrevernos a mirar al pasado y de insertarnos en el mundo con más confianza que en estos últimos 20 años. ¿Qué mensaje le mandaría a las nuevas generaciones, digamos, pensando en la historia reciente, en lo que a usted le ha tocado vivir? Que nos tocó vivir una vida muy, muy compleja, muy difícil. Yo nunca pensé que iba a ser así, la vida de uno. Pero tal vez las nuevas generaciones tienen un desafío mucho mayor, y es cómo este país
más bien pequeño por el tamaño de nuestra población, pero grande por la calidad de nuestra población, se adentre en un mundo que va a ser cada vez más complejo, más difícil, más interactuado, en donde la noticia es al instante, en donde todo ocurre al instante y en donde todavía está por verse las revoluciones más profundas que va a traer Internet y los nuevos sistemas de comunicación. Y en esa tarea, en esa revolución en que van a vivir ustedes, a lo mejor en esa revolución ustedes también pueden ser pioneros para iluminar al resto del mundo. Es una gran tarea, no es fácil. Finalmente, Ricardo, el tema de los derechos humanos en estos años de transición, ¿cuál es su balance? Creo que es tremendamente positivo. No conozco ningún país que se haya atrevido a llegar a las profundidades que ha llegado Chile. No quiero ser autocomplaciente, ni mucho menos, pero ¿en cuántos países el jefe de la policía secreta está preso, creo que por 350 años? ¿En cuántos países tenemos la cantidad de juicios que se han abierto? ¿En cuántos países tenemos los juicios que en este instante hay? Siempre queda un largo camino por recorrer, pero también creo que tenemos que ver la mitad llena del vaso. Y en ese sentido creo que los chilenos podemos sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho. Y este propio museo es demostración del orgullo que podemos mostrar. Muchas gracias, don Ricardo Lagos, por recibirnos hoy día en su casa. Muchas gracias.